Vale, entiendo que ya está grabando. Sí, Creo que buenos sí. días, Alicia. Muchísimas gracias en primer lugar por aceptar poder hacer este webinar con nosotros, ¿no? Unir Copec y Procolpet. Hago una presentación así rápida y ya te dejo a ti para que nos puedas explicar, ¿no? La pedagogía en el ámbito de las organizaciones. Bueno, Alicia Linares es pedagoga de empresa, se ha dedicado toda su formación y su experiencia a este ámbito. Forma parte del gobierno de la Junta de Gobierno del COPEC, del Colegio Oficial de Cataluña, y es la tesorera y pertenece también a Mujer y Pedagogía, al sector de Mujer y Pedagogía del COPEC. Además es socia fundadora del Monday Happy Monday y bueno, y hoy nos presentará la pedagogía en las organizaciones. Súper, perfecto. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que me hace mucha ilusión poder compartir con vosotras, con vosotros, bueno, un poco mi visión de lo que es ser pedagoga hoy en día y en el mundo de las organizaciones o el mundo de la empresa, que es un poco a lo que yo me he dedicado. Así que vamos allá. Empezamos. Mirad, cuando hablé con Julia me comentó que si podíamos hacer este webinar, empecé a pensar un poco qué podía explicar. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar mi objetivo un poco es que podáis conocer cuál es mi visión de cuál es nuestro rol en las organizaciones, de cuál es nuestro rol o nuestro valor más bien en las organizaciones, ¿vale? Entonces, como punto de partida hablaré de mi trayectoria profesional porque creo que explica muy bien, es una trayectoria como cualquier otra, pero explica muy bien quizás qué valor podemos ir aportando, que un poquito va hablando del valor que podemos aportar en las organizaciones y también explica un poco de cómo ha ido evolucionando el mundo en este tiempo. Pensad que yo me gradué en el año 96, hace ya más de 25 años, con lo cual, pues bueno, en estos 25 años el mundo ha cambiado mucho y tiene eso mucho impacto en nuestra profesión, ¿vale? Con lo cual, ese será un poco el punto de partida que tendremos, pero después os hablaré también del contexto. En una segunda parte de la charla os hablaré de cuál es el contexto que tenemos en el mundo de hoy. Creo que es muy importante entender qué está pasando en el mundo y, por tanto, qué implicación tiene eso en las personas, en los profesionales y en las empresas, ¿vale? Y finalmente os hablaré un poquito más ya, pues, ¿no? Compartiremos en función de ese contexto que hay, de cómo las personas y las organizaciones se adaptan a él, pues qué podemos realmente aportar o qué tenemos que aportar, por dónde va el valor que las pedagogas y los pedagogos tenemos, ¿vale? Así que ahí va un poquito la estructura de lo que voy a compartir. Voy entonces a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? A compartir la presentación. Entiendo que se va a ir grabando. Voy allá. Vale, sí, sí se ve. Julia, si me puedes dar feedback, si no, No, por ahora no lo veo. ¿no la ves? No. A ver, qué raro, porque antes sí que le veíamos, ¿no? Sí. Vale, a ver, vamos a volver a hacerlo. Vale, voy allá. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, Vale, ahora perfecto. genial. Vale, pues ya veis, como Julio os ha explicado, formo parte de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Pedagogía de Cataluña y pues he preparado esta charla para vosotros. Mirad, hace un tiempo escribí este relato que era historia de una pedagoga, porque realmente creo que cuando acabé la carrera, que fue en el año 96, la pedagogía me ha acompañado siempre, 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 independientemente de las diferentes experiencias profesionales que he ido teniendo, la pedagogía siempre la he llevado como en esa mochila amarilla que está aquí en la foto. Así que os voy a contar, como os decía, el punto de partida de cuál ha sido mi trayectoria profesional. Acabé la carrera en el año 96, estudié aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y empecé trabajando, bueno, empecé la carrera, la verdad es que empecé la carrera pensando que me dedicaría al mundo más bien de la educación formal, de la infancia, pero poco a poco, a lo largo que fui descubriendo y estudiando nuestra carrera,
no, me di cuenta que me gustaban mucho los temas de tecnología y también me gustaba mucho la formación para los adultos, para las personas adultas. Entonces, cuando acabé la carrera, a lo largo de la carrera ya me fui dando cuenta que sí un poco era mi camino, y cuando acabé la carrera tuve la suerte de poder entrar a trabajar en esta empresa que se llama Redes TV, ahora os explicaré en qué consiste, en el departamento de formación, ¿vale? Para dar formación. Mira, Redes TV es una empresa que en ese momento, estamos hablando del año 97 más o menos, donde los servicios de Internet se ofrecían por empresas pequeñitas, no estaban metidos dentro de las grandes empresas de telecomunicaciones, y entonces yo entré a trabajar en esta empresa justamente para formar sobre qué era esto de Internet, ¿no? Así que un poco fusioné lo del mundo de la formación de adultos, que veía que me gustaba, con el mundo de la tecnología. Y éramos 4 personas que dábamos formación, 3 de ellas pedagogas. Además, tuve suerte de estar en un equipo donde habían 3 personas que eran pedagogas, de las 4 formadoras. Hicimos formación, muchísima formación, tanto a empleados y empleadas nuestros como a clientes, para que pudiesen entender qué era esto de Internet y cómo se utilizaba, qué impacto tenía. Bueno, fue una época muy bonita, la disfruté mucho, pude dar mucha formación, que es un poco una posible entrada bastante natural al mundo de las organizaciones. Las pedagogas, los pedagogos estamos muy preparados para dar formación, con lo cual puede ser una entrada bastante natural, no, ni mucho menos la única, pero sí que es una entrada bastante natural. Bueno, luego tuve la suerte que Retevisión, en España parezco un poco abuela cebolleta, pero para que un poco entendáis, en España se liberalizó todo el sector de las telecomunicaciones en esos años. Antes había el monopolio de Telefónica, pero entonces se abrió, se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones, y uno de los jugadores más importantes fue Retevisión. Retevisión fue una empresa de telecomunicaciones que nació como competencia y tenía sede en Barcelona. Así que, bueno, yo tuve la suerte de poder, desde Redes TV, poder acceder a Retevisión, y en Retevisión pude desarrollar muchos proyectos relacionados con la formación, con la selección, con la orientación profesional, con el lanzamiento de proyectos nuevos. Tenéis que imaginaros una España previa a la crisis del 2008, donde realmente había muchos recursos y las empresas invertían las empresas como estas, que estaban lanzando un proyecto grande, invertían muchos recursos en preparar a su gente, ¿vale? Con lo cual, pues tuve como una segunda universidad. Yo siempre pienso que allí tuve la oportunidad de tener la posibilidad de aprender muchísimo en real, ¿vale? Tuve que volver a la universidad en ese momento porque me di cuenta que me faltaba conocimientos del ámbito de las empresas. Necesitaba entender mucho más el lenguaje de la empresa, cómo funcionaban sus procesos, cómo funcionaba la empresa, para poder realmente desarrollar mejor mi trabajo. Así que en la Universidad de Barcelona fui a lo que hoy sería una escuela de económicas, de economía, sí, de administración de empresas, y había un máster de gestión y dirección de recursos humanos. Y allí hice ese máster. Hoy en día muchas de las personas de las personas que estudian pedagogía y se quieren dedicar al ámbito de la empresa siguen haciendo este tipo de másters, que están ya muy generalizados en muchas instituciones educativas, y la verdad que son másters, para mí, es de esos másters súper recomendables para alguien que se quiere especializar en el mundo de las organizaciones, porque te permite, más allá de entender cómo funcionan las empresas y sus procesos, te permite también entender mucho el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje propio de empresa que no aprendemos tanto en la carrera, ¿vale? Así que, bueno, hice ese máster. Luego de Retevisión pasé a trabajar a ONO, y ya veis, me llegó la maternidad. Esos 2 chiquititos que veis aquí en esta foto que os he puesto, veis que un poco son como un punto de inflexión en esa trayectoria profesional. Me imagino que por mi profesión, para mí era súper importante la educación de mis hijos, y el mundo de la empresa hace pues unos 14 años no era el mismo que ahora. Es decir, hemos avanzado mucho en políticas de conciliación, eso es una realidad, hemos avanzado pasos de gigantes en estos años. En ese momento llegó un momento en que a mí me era muy difícil compaginar el trabajo con responsabilidades en una empresa, teniendo y queriendo también estar muy presente en la educación de mis hijos.
Así que hace prácticamente ya 14 años decidí salir de la empresa grande, salir de un poco un entorno más seguro, ¿no? de un salario, de un trabajo, para buscar otras maneras de poder seguir aportando valor, seguir trabajando y a la vez pudiendo conciliar mi vida personal. Así que salí un poco al mundo emprendedor, empecé a conocer qué era esto del mundo de la emprendeduría y me vinculé a una empresa que se llama TOC. Fui socia de esta empresa durante prácticamente 7 años. Me permitió, era una empresa de consultoría pequeñita, y veréis, en esta época, en estos años, me separé un poco del mundo de las personas, ¿vale? Me fui más al mundo de la parte más comercial. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque, claro, llevaba muchos años trabajando en el interno de las empresas y eso me permitió ir al mundo de fuera, conocer pues cómo se movían, ¿no?, los ecosistemas de las empresas, cómo se movía la parte comercial. Por tanto, entendí mucho más cómo funcionan las organizaciones, pero sí que es cierto que llegó un momento que dije, no, bueno, ya está, ¿no? Ya lo he aprendido, ya lo he vivido, quiero volver al mundo, al mundo que me apasiona, que es el de estar con personas, de acompañar a personas y ayudar a desarrollar personas. Y entonces hice un posgrado, que si a alguien le interesa puedo contarle un poco más de qué va. Hice un posgrado en una cosa que se llama el personal branding, el desarrollo de marca personal, explicándolo muy rápido, el personal branding es una estrategia que puede aunar conceptos de orientación profesional, conceptos de comunicación, conceptos de marketing. Es un posgrado de una disciplina muy hibridada que es muy, muy interesante, muy actual, ¿vale? Hice este posgrado y la verdad es que hace 7 años acabé finalmente fundando mi propia empresa. Mi socia es psicóloga, yo soy pedagoga, hemos hecho un tándem muy interesante y lo que hacemos ahora en Monday Happy Monday, para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando, pues somos una consultora de innovación. Hacemos innovación humanocentrista, es decir, centrada en las personas. ¿Y qué tiene que ver esto con la pedagogía? Pues lo que hacemos es acompañar a personas y a organizaciones a llevar a cabo procesos de innovación. Somos facilitadoras de la innovación, somos expertas en saber acompañar a las personas en que entiendan los nuevos procesos, conozcan, aprendan, ¿no?, y entiendan los nuevos procesos de innovación y que los lleven a cabo. Entre tanto, he tenido que aprender muchas cosas, me he tenido que certificar en diversas metodologías nuevas. Es un no parar de estudiar, ya lo veis. También en IEBS, en esta escuela digital, hice también un posgrado en transformación digital para entender un poquito más el contexto que estábamos viendo en la actualidad. Y más allá de Monday Happy Monday, hago muchas otras cosas profesionalmente hablando. Soy profesora asociada de la Universidad de Barcelona, en la facultad donde yo me formé, en el grado de Pedagogía. Soy mentora en la Universidad Politécnica. Orientamos a chicas de profesiones STEM que están justo empezando su carrera profesional. Sabéis que nuestra profesión nos permite, ¿no?, tenemos unas altas competencias para poder orientar a personas. Estoy en el COPEC, ya lo sabéis, vengo desde ahí. Y también estoy en la comisión consultiva de la Fundació Factor Humà. Es una fundación que hay en Cataluña, podéis consultarla, la web está tanto en catalán como en castellano, donde tienen un manifiesto muy bonito que es que creen en las organizaciones cada vez más humanas y trabajan por conseguir por ayudar, por fomentar que las organizaciones, las empresas sean cada vez más humanas, con lo cual la pedagogía dentro de esa mirada humana tiene un encaje muy, muy importante, ¿vale? En breve empiezo un nuevo programa de formación en ESADE y, claro, ahora uno dice, bueno, ¿y el futuro por dónde irá? Pues no sé, no sé por dónde irá el futuro, pero sí que sé un poco que seguro que será siguiendo llevando la pedagogía en mi mochila, con esa mirada puesta en las personas y seguro que veis que al principio de la carrera profesional todo era muy lineal, ¿no?, como muy poco a poco, ¿no?, periodos de hacer una sola cosa cada vez, y veis que en la parte más última de mis últimos años de profesión hay muchas cosas, mucha formación, muchas iniciativas en marcha. Creo que el mundo ha pasado de ser más simple, que es el que había en ese principio de mi carrera profesional hace 25 años, al mundo de hoy, que realmente es muy complejo, que se mueven muchas cosas. Así que, aunque no sé qué será el futuro, sí que sé que será relacionado con personas y con la pedagogía, eso seguro, ¿vale?
¿Cómo está el mundo de hoy? Hemos llegado aquí ya ahora. ¿Cómo está el mundo de hoy? Entro en esa segunda parte que os quería contar. Y mirad, no sé si conocéis este término, cómo se describe hoy el mundo de hoy. Se dice que el mundo que vivimos ahora, justo después de la pandemia, es el mundo Bunny, que veis, son las iniciales de esta, la B, la A, la N y la I, de estas cuatro palabras en inglés. Estas cuatro palabras en inglés. ¿Qué es esto del mundo Bunny? ¿Qué es el mundo en que vivimos? El contexto. Pues mirad, la primera palabra es el brittle, que significa frágil en inglés. Vivimos en un mundo frágil. Se dice que realmente hoy en día no hay prácticamente ningún sector que no esté influido por esa fragilidad de todos los eventos que nos suceden, ¿no? El COVID evidentemente fue un punto muy, ¿no? que generó mucha disrupción en nuestro entorno. El COVID, las guerras, el medio ambiente, ¿no? Son muchas cosas que suceden que han hecho que estemos en un mundo donde todas las personas tenemos la sensación que en cualquier momento algo se puede romper, ¿no? Hemos perdido un poco esa sensación de estabilidad de hace 20 años, hemos entrado en un mundo pues muy frágil, ¿no? Que parece que por muchos planes que hagas, cuidado porque en cualquier momento hay que tener plan B, ¿vale? La segunda característica es un mundo ansioso, ¿no? Donde las personas, justamente ese cúmulo de eventos un poco inesperados nos hacen tener ansiedad. Los profesionales en general vivimos un poco con ansiedad y las personas también. Eso es algo que se ha puesto muy de relevancia en la época de la pandemia. Muchas organizaciones que no creían en cuidar a sus personas a nivel de salud mental, por ejemplo, de bienestar, se han dado cuenta en la pandemia que tenían que dar un paso adelante en ese sentido y que tenían que acompañar a sus personas a digerir, ¿no? Y a transitar por este periodo más complicado. También vivimos en un mundo no lineal, es decir, los profesionales, sea el ámbito que sea, yo os estoy hablando más del ámbito de las organizaciones, pero eso se aplica al ámbito social, evidentemente, al ámbito más de educación formal. Las cosas ya no son hago A, B, C y me saldrá esto, ¿no? Sino que hemos de probar muchos caminos, experimentar muchos caminos para conseguir según qué resultados, ¿vale? Y todo esto junto, esa fragilidad, esos constantes, ¿no? Hechos inesperados, esa sensación de ansiedad y de que el mundo es no lineal, nos lleva un poco a este cuarto concepto de cómo es el mundo, que a veces es un poco incomprensible, ¿no? Hay muchas cosas que están a nuestro alrededor que no entendemos demasiado, nos genera esa incomprensión. A priori, claro, cuando uno lee esto, que el mundo está así, podéis pensar, ostras, ¿cómo es que Alicia nos viene a contar este mundo, ¿no? Nos dijo este mundo un poco como dramático, pero no es esa la idea, sino es la idea de hacernos conscientes que muchas de las sensaciones que podemos tener en algún momento no es porque nos pasen a nosotros, sino porque existe y es lo que está pasando en el entorno. ¿Cuál es la solución? La solución es adaptarnos a este mundo y hay varios consejos, podríamos decir, varias maneras de adaptarse a ese mundo. Yo os he traído 4 que me parece que son las más relevantes. Una es tener capacidad de distanciarse de las situaciones, ¿vale? Como en la vida personal, ¿no? Cuando tienes problemas, dificultades, intentas coger distancia para tener la mente clara. Hoy en día en nuestras profesiones tenemos que saber distanciarnos muchas veces de los hechos, de lo que va sucediendo. Ese distanciar nos va a permitir ver las oportunidades y algo muy importante que por eso lo he puesto en negrita y que ahora entenderéis por qué, nos hemos de preparar para aprovechar esas oportunidades. Hemos de estar en constante preparación los profesionales para poder aprovechar esas oportunidades del entorno y poder llegar a encontrar soluciones creativas. ¿Por qué he puesto en negrita el prepararse para aprovecharlas? Porque aquí es donde de golpe, digo de golpe porque lo he vivido un poco de esta manera, de golpe en nuestra profesión, la pedagogía ha pasado de ser algo un poco, podríamos decir, en las organizaciones o en el mundo de las empresas un poco, podríamos decir, secundario, ¿vale? A resulta que las personas nos hemos de preparar para aprovecharlas y hemos de cultivar mucho nuestra capacidad de aprendizaje. Con lo cual, la pedagogía de golpe está empezando, ¿no? Como a coger un sitio relevante en las organizaciones. Quería hablaros un poco de esta competencia que seguro habréis escuchado y conoceréis, hay mucho escrito sobre ella. Esta palabra, la learnability, es una palabra que
que hace en el 2017 estuvo a punto de ser palabra del año, ¿no? No sé si sabéis un poco cómo va el tema de las palabras del año, pero las palabras del año son esos conceptos que tienen relevancia, y el hecho que en el 2000 en la sociedad, y el hecho que en el 2017 estuviese a punto de ser palabra del año nos habla un poco de la importancia de esta competencia. Incluso hay gente que le llama una metacompetencia, y esta competencia, ya veis, es la suma del verbo to learn, de aprender, y ability, ¿no? De habilidad. Entonces es la habilidad de aprender. Es un poco distinto a lo que es el lifelong learning, que es un paradigma que ya sabemos desde hace mucho más tiempo, que las personas aprendemos a lo largo de toda la vida. La learnability está muy centrado en esa habilidad que te deberemos cultivar todas las personas para permanecer en constante aprendizaje, ¿vale? Podemos profundizar luego en el espacio que tengamos para preguntas y respuestas, pero en todo caso es una competencia que ya está en la lista de competencia de cualquier profesional, dediques a lo que te dediques, debes ser capaz de saber aprender de todo. No saber aprender solo en el mundo formal, sino en el mundo, en el entorno más de ocio, en el entorno profesional, en el entorno social. Hemos de ser capaces de vivir todas las experiencias que tenemos, verlas como oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo las personas pueden desarrollar esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de learnability? Pues mirar, pueden hacerlo fijando sus propias metas, explorando nuevas realidades, practicando esa exploración de nuevas realidades. A veces los profesionales, cuando, no sé si me escucha alguien un poquito más joven, todo le parecerá que está explorando nuevas realidades, pero cuando llevas ya unos años en el mundo profesional, a veces llegas a un punto que sientes que hay un poquito de estancamiento, ¿no? Como que ya has llegado a un sitio que dices, ya está, ya lo sé todo, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Pensar que lo sabemos todo, así que nos hemos de forzar en el mundo de hoy a explorar nuevas realidades para tener esa capacidad de aprendizaje, de conocer cosas nuevas, de entenderlas muy viva, de una manera muy viva. Y luego, evidentemente, no solo explorando nuevas realidades para poder aprenderlas, sino aterrizando esos aprendizajes. Muy bien, he tenido esta nueva experiencia, pero ¿y qué he aprendido? ¿No? ¿Qué he aprendido de esta experiencia y para qué me va a servir aprenderlo? ¿Vale? Ahora entenderéis muy bien por qué os explico, por qué las personas cómo deben desarrollar esta learnability. Y no solo las personas individuales deben desarrollar la learnability, sino que las empresas también tienen una responsabilidad en este sentido. Es decir, las organizaciones están yendo hasta a querer ser, hoy en día ya, organizaciones que aprenden. Y si quieres ser una organización que aprende, pues debes cultivar un liderazgo centrado en las personas, debes ser capaz como empresa de generar oportunidades de aprendizaje, de darles a sus empleados, ofrecerles la posibilidad de que dentro de su empresa tengan la oportunidad de aprender constantemente. Estoy hablando desde los talleres de lectura más clásicos de toda la vida a los talleres de innovación más disruptivos, donde las personas pueden aprender nuevas cosas. También las organizaciones que quieran aprender tienen que poner el foco en la mentalidad de crecimiento. Me imagino que conoceréis este concepto, es lo que se llama en inglés el growth mindset. Eso es un concepto que acuñó la psicóloga Carol Dweck, y que quien no conozca, Carol Dweck tiene un libro súper interesante y que está muy alineado con la mirada pedagógica. Y finalmente, las organizaciones que aprenden también cuidan el desarrollo de las personas. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque cuando uno se pregunta, bueno, muy bien, y si las personas tienen que hacer todo esto que hemos dicho, ¿no? Tienen que fijar sus metas en el mundo de hoy, fijar sus metas en términos de aprendizaje, explorar nuevas realidades, tienen que aterrizar sus aprendizajes, y las organizaciones tienen que hacer todo esto que hemos de hacer, pues, ¿dónde están? ¿Quiénes son, ¿no? Los mejores o las mejores aliadas para ayudar a las personas y a las organizaciones a hacer todo esto? Pues sinceramente yo creo que quienes tenemos las mejores herramientas para llevar a cabo todo esto que las personas y las organizaciones han de hacer, somos los pedagogos y las pedagogas. Somos nosotros, somos los especialistas. Tenemos esas herramientas que podemos ayudar mucho a las organizaciones. Mirad, somos especialistas en aprendizaje, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, somos quien conocemos cómo funciona esto, evidentemente desde
desde cómo funciona en el mundo de los niños, pero también cómo funciona en el mundo de los adultos. Somos especialistas en orientación. Cuando os digo que las personas debemos de ser capaces de fijar nuestras metas, ¿qué mejor que una pedagoga para acompañarte en ese proceso de orientación? Tenemos una gran capacidad de mediación, sabemos de mediación, podemos, en el mundo de las organizaciones es un constante el tema de la mediación y es muy necesario, también sabemos de ello. Mirad, sabemos mucho también de comunicación, es algo que a veces no es de primera, ¿no? Una organización no piensa en una pedagoga o en un pedagogo para temas de comunicación interna, pero la realidad es que qué mejor que nosotros para decir o opinar o diseñar un plan de comunicación interna, es decir, cómo entregamos la información para que las personas la entiendan, la comprendan y la integren de la mejor manera posible. Desde la pedagogía, la didáctica, lo podemos hacer, estamos más que preparados para hacerlo. Ya veis, tenemos muchas herramientas y por tanto con todas esas herramientas o ese valor que podemos aportar, yo creo que podemos de forma muy natural, nuestro sitio puede estar en un departamento de formación de cualquier organización, en un departamento de selección también podemos estar. La verdad es que a veces pensamos que el departamento de selección es un sitio que solo puede ser ocupado por profesionales de la psicología, ¿vale? La verdad es que en selección, yo también he estado, cuando estaba trabajando en Retevisión, estuve en formación, también estuve un tiempo haciendo selección de personal y la verdad es que es muy curioso darse cuenta que las herramientas que se utilizan para la orientación a las personas son muy similares que las herramientas que se utilizan para hacer la selección. El ser capaz de analizar cuál es el talento de las personas y cómo encajan en una organización, eso es lo que se hace en un departamento de selección. Estamos más que preparados para ellos, así que también podemos tener ahí un encaje, ¿no? Un encaje además desde el buen entendimiento, desde la riqueza de la multidisciplinariedad con los profesionales de la psicología. Como os decía antes, ¿no? Sabemos de comunicación, sabemos de comunicación, quiero decir, sabemos de cómo entregar las cosas, de la información de la mejor manera a la gente. Perdonad. Por tanto, podríamos perfectamente sentirnos muy cómodos y aportar mucho valor en un departamento de comunicación interna, ¿vale? Sabemos de bienestar, sabemos de entender, de empatizar muy bien con las personas y entender muy bien cómo se sienten o no se sienten, con lo cual hoy en día el bienestar, como os decía justamente antes cuando os explicaba el contexto, es algo que se está poniendo muy de relevancia en las organizaciones. Podemos ayudar mucho en proyectos, podemos liderar proyectos de bienestar en las organizaciones. El bienestar es algo que siempre había existido, ¿no? Que ya llevamos años escuchándolo, que las organizaciones hacen proyectos para que las personas estén mejor, se sientan mejor en las organizaciones, pero un poquito como lo que decía antes de la pedagogía, así como antes era un tema que estaba como al final de la lista, hoy en día no, la pandemia la ha puesto al principio de la lista. Muchas empresas se han dado cuenta que las personas hemos de estar bien donde estemos trabajando y rendiremos mejor en la medida en que estemos bien. Así que también podemos liderar proyectos de bienestar. Luego hay departamentos más nuevos, como los departamentos de Employer Branding, por ejemplo, que podemos profundizar si a alguien le interesa. Los departamentos de Employer Branding, hay profesionales que vienen del mundo de la comunicación, del mundo del marketing y evidentemente también del mundo de la pedagogía, ¿vale? Y evidentemente podemos estar en cualquier departamento que quiera potenciar la transformación, liderar proyectos de transformación. Al final la transformación se hace desde las personas, desde transformar a las personas y nosotras somos especialistas en personas. Así que lo que os he enseñado antes es como las grandes cosas en las que somos especialistas, podríamos decir, y esto de aquí son todos los departamentos, los sitios donde tenemos un sitio, tenemos mucho que hacer y decir, ¿vale? Por si todavía no os he convencido de cuál es nuestro valor en las organizaciones, me gustaría hablaros un poquito de lo que es el humanocentrismo, ¿no? Os he hablado que al principio, cuando os explicaba qué es lo que estoy haciendo ahora, en qué estoy actualmente,
os decía que estaba muy vinculada a una fundación, que es la Fundación Factor Humano, y que hay esta corriente de esta mirada humana en las organizaciones. Pues bueno, creo firmemente que estamos viviendo en la era del humanocentrismo y eso es una gran noticia también para nosotros, para personas que nos dedicamos a las personas. ¿Por qué hoy en día hay esta corriente del humanocentrismo? ¿Por qué las empresas están yendo para aquí? Bueno, porque al final se han dado cuenta que el mundo donde la tecnología cada vez tiene más presencia, de golpe todo esto más humano está cobrando mucho más valor, empieza a ser mucho más estratégico. Las organizaciones ya se han dado cuenta, yo creo que ya muchos líderes de muchas organizaciones ya se han dado cuenta de que su equipo humano al final es quien les va a llevar a ser más competitivos. Es decir, hemos de cuidar a las personas, saber qué necesitan, saber qué quieren, saber cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus valores, ¿no? Qué tendrían ganas de hacer. Está claro que somos quien realmente llevamos a cabo la empresa, ¿vale? Una empresa que cuida a sus personas, os he puesto aquí, es una empresa atractiva hacia afuera, ¿no? Es decir, si yo sé que esa empresa cuida mucho a su gente, me será mucho más atractivo ir hacia esa empresa a trabajar, a intentar colaborar de alguna manera, con lo cual las empresas que cuidan a sus personas pues son más atractivas tanto para conseguir que venga el mejor talento a su empresa como para fidelizarlo, ¿vale? Por eso el humanocentrismo. Así que ya veis, creo que nuestra mirada pedagógica en las organizaciones puede aportar mucho valor, tiene mucho sentido en el mundo de hoy, mucho sentido. Todo ese caos, ¿no? Todo ese mundo complejo de fuera necesita mucho orden, las personas necesitan mucho acompañamiento para crecer, para desarrollarse en el mundo de hoy. Por tanto, creo que la mirada pedagógica es esencial y os diría que he estado pensando un poco cuáles son como las dos palabras que yo asociaría a lo que es la mirada pedagógica y creo que hay dos. Mirad, una es, me parece que la mirada pedagógica, ahora si queréis podemos compartir, es posibilitadora, es decir, creemos en las personas, esencialmente creemos en las personas, creemos en su propio potencial y ese es nuestro punto de partida cuando ayudamos a la gente a hacer esos procesos. Y luego otra cosa, la mirada pedagógica es estratega. Sabemos hacer planes, hacer caminos, ¿no? Tender rutas para que las empresas y las personas puedan ir teniendo esas oportunidades de aprendizaje, esas oportunidades de desarrollo. Así que creo que ahí tenemos mucho valor, ¿vale? Cuando hablo de mirada pedagógica hablo esto, ¿no? De una mirada siempre que cree en las personas y que sabe marcar caminos. Para un poco ir terminando, tenía tres mensajes que creo que son importantes y que quiero que compartir con vosotros y los podemos compartir. Para mí, hemos hablado, ¿no? Justo antes, cuando os estabais incorporando, hablábamos un poco de la importancia de coger fuerza, ¿no? Como profesionales de la pedagogía. Pues bueno, lo que tengo muy claro es que lo primero que tenemos que hacer es esto que os he puesto en esta frase, ¿no? Si conocemos el valor, que es un poco lo que he intentado expresar en este rato, si conocemos el valor que tenemos y lo reconocemos, ¿no? Nos damos cuenta de cuál es y lo vemos en nosotros y en nosotras, en el mundo actual, sobre todo, teniendo siempre muy presente en el mundo en el que estamos, para mí ese es el primer paso para que los demás, cuando digo los demás me refiero a las empresas, aquellas personas que nos pueden contratar para que seamos sus aliados, para ser, ¿no? Una organización, el líder de una organización que quiera aprender hoy en día ha de poder contar en su equipo con un pedagogo o una pedagoga que le acompañe, ¿vale? Por tanto, si nosotros conocemos y reconocemos nuestro valor en el mundo actual, pues eso es el primer paso para que los demás puedan realmente llegar a apreciar ese valor que tenemos y a desearlo, a quererlo, ¿no? A querer incorporar en sus equipos este tipo de... a nosotros, ¿no? Nuestros profesionales. Ese es el primer mensaje, ¿vale? Reconozcamos nuestro valor, démonos cuenta, ¿no? A veces, no sé, es un poco, pasemos de no sé si os pasa, si este es el caso, pero a veces escucho algún discurso desde algún profesional de la pedagogía que está un poquito más anclado quizás en el victimismo, es que no se nos reconoce, no seamos víctimas, seamos protagonistas,
tenemos este valor, reconozcámoslo y en la medida que lo reconozcamos nosotras podremos, seguro que los demás también lo reconocerán. Esa es la idea número uno que para mí era importante cerrar. Otra es ese tema de la learnability, que ¿no? Con esta diapositiva os explicaba ese concepto de learnability que sabemos que los demás, las personas necesitan, somos los primeros que nos hemos de aplicar, ¿vale? Los pedagogos y las pedagogas, eso es algo que recuerdo mucho a mis alumnos en la universidad, siempre debemos estar alerta, debemos ser los primeros y las primeras en saber cuál será la próxima curva, ¿sabéis? El mundo está así, vale, ¿y por dónde va a venir? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es aquello nuevo que va a venir, que va a impactar? Y que, por tanto, conozcámoslo, estemos siempre muy informados, porque quien marcará, ¿no? en la línea de esos estrategas que somos, quien marcará el camino, ayudará a la gente a trazar los caminos para avanzar, seremos nosotros. Por lo tanto, estemos siempre muy pendientes de cuál será la próxima curva. Y como tercer mensaje, os traigo la foto de esta señora que últimamente me tiene así como muy atrapada. No sé si la conocéis, ella es Hedy Lamarr, es una actriz austríaca, es una actriz y una inventora, una gran inventora. Es una mujer que fue una mujer súper, muy, muy inteligente y con mucho talento. Podéis explorar un poquito su historia. Fue una mujer, fue la primera actriz en hacer un desnudo en el cine. Se generó un gran escándalo en ese momento y también fue una mujer que inventó cosas tan relevantes como toda la base de la tecnología inalámbrica de hoy en día, que nos permite, entre otras cosas, tener wifi, y está hoy en día conectadas en esta sesión. Y Hedy Lamarr tiene una frase que yo os dejo aquí, que creo que es bonita para terminar, que decía, ¿no? Si quieres conseguir algo, hazlo, ¿no? Sigue tu pasión. Creo que en la profesión de pedagogía estamos muy apasionados y apasionadas de lo que nos gusta, y te dice, sigue tu pasión no solo por ti, sino por el beneficio de la sociedad, ya que serás parte de ese grupo diverso de personas que confeccionará el mundo en que vivimos. Así que si os apasiona la pedagogía, si creéis que tenemos más que decir y que hacer, id adelante, porque tenemos mucho, mucho por hacer y podemos, claro que sí, podemos confeccionar, ser parte, los pedagogos y las pedagogas de ese mundo en el que estamos. Así que muchas gracias y un poco hasta aquí lo que yo os quería contar. Voy a volver a veros y así poder un poquito compartir. Pues Alicia, muchísimas gracias por estar este sábado aquí con nosotros. Es de agradecer, ha sido un placer poder escuchar todo lo que nos has contado, tanto tu trayectoria como la importancia que tenemos nosotros dentro de las organizaciones. Y ahora pasaremos al momento de preguntas. Yo sí que tengo una pregunta. Cuando hablas de learnability, los pedagogos, ¿vale? Has definido qué es lo que hacemos, ¿no? Dentro de ese acompañamiento. ¿Podrías ponerme algún ejemplo quizá de cómo llevar a cabo esa learnability dentro de las organizaciones? Claro que sí. Mira, una de las cosas que os decía es que las organizaciones que quieren aprender, ¿no? que aprenden, son organizaciones que generan oportunidades de aprendizaje para sus empleados y sus empleadas, ¿vale? Pues quien debe diseñar esas oportunidades de aprendizaje podemos ser nosotros. Es decir, ser capaces de diseñar proyectos de aprendizaje significa ser capaces no de diseñar. Venimos de una época de antes, ¿no? Donde el mundo era más estable, que diseñábamos planes de formación, ¿no? Cursos que tenían una temática y que duraban unas horas y que se hacían en grupo, ¿vale? Hoy en día las oportunidades de aprendizaje que necesitamos las personas son oportunidades mucho más activas. Es poner al alcance de las personas proyectos reales, contextos reales que les permitan poner en práctica, tener que forzarse a poner en práctica nuevos conocimientos, con otros profesionales, interactuar, entonces diseñar este tipo de experiencias donde las personas pueden aprender, eso es algo que podemos hacer los pedagogos, que lo sabemos hacer y que lo podemos hacer muy bien. Fenomenal, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere decir alguna pregunta, tiene algo que aportar. También está el chat por si no quieren
No sé verlo. Hola, perdonad, que es que no puedo hablar mucho. No te preocupes. Me gustaría saber qué funciones hoy en día existen. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Qué funciones existen? O sea, las funciones ahora mismo que realiza un pedagogo o pedagoga dentro de recursos humanos y hilando con la pregunta que te ha dado Julia a cómo las organizaciones o qué cosas deberían de realizar las organizaciones para llegar a lo que hemos estado hablando a lo largo de esta mañana. A ver, ¿me puedes repetir, Leticia? Perdona. ¿Me puedes repetir un poquito tu pregunta? Mi pregunta es, ¿las funciones que están establecidas hoy en día para los pedagogos y pedagogas dentro de recursos humanos, Dentro de cómo recursos. las organizaciones tienen que cambiar o qué cosas deberían de cambiar para dar llegar a ese punto que estamos hablando durante toda la mañana? ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, en todas las empresas que he trabajado externas, que no ha sido en lo público, me he visto que los directores, por ejemplo, de recursos humanos son más de derecho que dentro de nuestro ámbito de la pedagogía o de la psicología. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar para que realmente haya ese cambio que tú estás proponiendo, que nos estás contando y que nos has contado durante toda la mañana? Bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? Lo que hay que cambiar es justamente lo que os decía, es decir, hemos de ser capaces de explicar de manera muy transparente, o sea, muy clara y con nuestro trabajo del día a día, de contar que al final los especialistas en aprendizaje somos nosotros y somos nosotras, ¿no? Y entonces, desde el momento que visibilizamos el talento que tenemos, lo explicamos en un artículo, lo explicamos en una sesión como hoy, explicamos qué proyectos hacemos, de qué manera los hacemos, hacemos esa tarea de pedagógica, ¿no? De contarle al mundo lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, estamos todo el rato lanzando, ¿no? Rompiendo camino para que los demás también aprecien nuestro valor. Es verdad, hay mucha gente en el mundo en las direcciones de recursos humanos, hay mucha gente del mundo del derecho, mucha gente del mundo de la psicología, os diría incluso de la gente en administración y dirección de empresas, también hay gente que se acaba especializando en recursos humanos. No lo veo, o sea, no lo veo un problema, no me importa que un director de recursos humanos no sea un pedagogo o una pedagoga, no tenemos por qué estar solo en la dirección de recursos humanos, pero claro, sí que lo que está claro es que deberían tener en cuenta que deberíamos estar como uno de los agentes dentro del equipo de recursos humanos, ¿no? Tenemos un rol. ¿Qué hay que cambiar? No parar de explicarlo, poner en valor constantemente, no perder las oportunidades, ¿no? A veces, justo lo hablábamos, ¿no, Leticia? Antes de empezar a abrir el café, a veces pecamos un poco de prudencia, ¿no? A la hora de contar lo que hacemos o lo que sabemos hacer, pues no, lo hemos de contar sin parar, ¿no? Y hoy en día tenemos la gran oportunidad de las redes sociales, el mundo digital o las redes profesionales como LinkedIn, que son redes profesionales que realmente existen, más de 15 años tiene LinkedIn, son sitios maravillosos para que los profesionales podamos contar lo que estamos haciendo. Yo es algo que me acompaña hace muchos años, es decir, siempre que hago algo y hago algo que creo que lo he hecho gracias al valor que aporta la pedagogía o que la pedagogía al final está en mí, intento contarlo. Bueno, Julia me conoce porque nos seguimos mutuamente en las redes de hace mucho tiempo. No ceso de explicarlo, ¿no? Hoy he hecho esto y hemos hecho esto, ¿no? Y lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Y lo cuento sin parar de decir que soy pedagoga y que lo hago con mirada pedagógica y que pongo a las personas en el centro de lo que hago. Es decir, hagámoslo nosotras, ¿no? Seamos protagonistas de lo que somos y a la medida que nosotros seamos protagonistas, los demás nos verán como eso. Creo que va por ahí, ¿eh? Podría ser un camino. Fenomenal. Muchas gracias. También quería preguntarte, Alicia, en tu trayectoria profesional, ¿cómo te ha ido a ti? Es decir, durante estos 25 años, si no me equivoco, o no sé, 20, 25, ¿crees que ahora actualmente hay más conocimiento o sigue habiendo menos desconocimiento nuestra figura dentro de las organizaciones? ¿Cómo lo ves? No sé si has visto transformación, cambio, cambio de paradigmas, cambio de mirada, no sé cuál es tu percepción.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí que ha habido una evolución, ¿vale? Y creo que esa evolución va en línea justamente de eso que se explicaba del humanocentrismo. Es decir, las empresas donde yo empecé a trabajar al principio realmente eran empresas mucho más frías en ese sentido, ¿no? Mucho más, no tan orientadas a las personas, ¿vale? Y yo creo que en los últimos años, todos esos cambios que han habido en el mundo están llevando a las empresas a ser cada vez, a orientarse cada vez más a las personas. Entonces, en la medida en que las organizaciones se dan cuenta la importancia que tienen los equipos humanos, la pedagogía va acompañado a eso, ¿sí? A la importancia de la pedagogía. Lo veo muy alineado. Es llevado a un tema tangible. Por ejemplo, una organización, una empresa que no cree en las personas no tendrá ni departamento de formación, ¿vale? Es decir, no tendrá ni presupuesto para poner en marcha proyectos de aprendizaje, ni tendrá una persona que haga este tipo de tareas, ¿vale? Porque simplemente no será importante para esta empresa. Yo creo que, en cambio, hay organizaciones que ya tienen mucha importancia, que ya ven que, o se han dado cuenta, ¿no? No es que sea importante, es que ya se han dado cuenta de la importancia de cultivar el equipo humano que tienen, y desde el momento que se dan cuenta de que han de cultivar el equipo humano, se empiezan a dar cuenta pues que hay que acompañar a ese equipo, ¿no? Darles recursos, oportunidades, y es cuando ya pueden empezar a pensar en la pedagogía. Está muy asociado en el valor al valor que se le da a las personas en las organizaciones. Y hace 20 años era muy difícil escuchar líderes de grandes empresas hablando de la importancia de las personas, era muy raro, o sea, yo he estado trabajando muchos años en empresas sin escuchar eso nunca, ¿vale? En cambio, en el mundo de hoy en día, desde mi consultora, visito muchas empresas muy diferentes y ya escucho muchas veces a muchos líderes que hablan de la importancia de las personas, que desarrollan proyectos para conocer, para escuchar a cómo están sus personas, entender qué necesitan. O sea, yo creo que el mundo está cambiando en ese sentido, ¿no? El mundo de las empresas está cambiando. Quizás por un puro interés de saber qué es el camino para ser más competitivos y, por tanto, acabar siendo, ¿no?, más sostenibles en el tiempo como empresa. Pero bueno, es una oportunidad para nosotros. Si nos gustan las personas, si nos gusta acompañar a las personas en el mundo de las empresas, pues estamos empezando a ser importantes desde la pedagogía. No sé si respondo un poco a lo que me decías, ¿sí? Completamente. Esa evolución. Yo también lo creo, pero sin embargo también veo como, no sé si es también el contexto o la situación geográfica en la que vivo yo, quizá a lo mejor a mí me cuesta todavía ver ese reconocimiento. Sí que es verdad que ya lo noto un poco más a cuando salí de la carrera también, pero Vale. a mí también a veces como que he tenido entrevistas que he tenido que explicar al entrevistador qué soy yo y qué es lo que hago yo. Vale, bueno, cada uno somos embajadores de nuestra profesión, ¿no? Es lo que os decía justamente a la pregunta que me hacía Leticia. También te digo una cosa, Julia, yo también pienso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que hay empresas que acabarán entrando en ¿no? En esta visión, en esta cultura, y empresas que no entrarán nunca. Hay culturas organizacionales que están muy ancladas en el pasado y que los temas de personas no son importantes, ¿vale? Entonces yo creo que cuando como pedagogos o pedagogas nos acercamos a determinadas empresas, veamos un poco qué empresa es, ¿no? Porque si ya a priori nos parece que tiene una cultura más anclada en el pasado, posiblemente no estarán interesados en el valor que podemos aportar. Ahora bien, si vemos que es una empresa que tiene proyectos, ¿no?, muy orientados a las personas, que realmente quieren dar participación a la gente, posiblemente ahí dirán, mira, pues me interesa, ¿no?, lo que puedes aportar. Pero además, como tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo que cuando tú valoras al factor humano dentro de la organización es muy beneficiosa y al final es lo que tú quieres conseguir beneficios, ¿no? Las empresas estamos para ello. Estoy completamente de acuerdo, cuando cuidas al personal es indiscutible, ¿no?, que esos beneficios van a aumentar seguro dentro de las organizaciones. Así es, así es. Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas Vale. gracias, Alicia. Ha sido un placer poderte tener aquí, escucharte y aprender de ello.
deciros a los demás que esta sesión ha sido grabada y se colgará en nuestra página de YouTube de Procolpet, y si tienen alguna duda alguien cuando vea el vídeo, bien ahora, también nos pueden escribir, ¿no?, a este correo electrónico info@procolpetmadrid.org. Pues muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, y a todos los que nos habéis escuchado, pues también que disfruten del fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Julia, por invitarme. Gracias, Alicia. Muchas gracias, de verdad. Ha sido increíble, Alicia. Estáis